mientras tanto le voy a pedir por favor abra su Biblia, vamos a realizar la lectura orante de la palabra, vamos a alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es lámpara a nuestro camino. El pasaje que nos convoca esta mañana es el capítulo 50 del libro de Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. ¿Estamos? Amén. Vamos a orar entonces para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en la lectura y que nos podamos ver reflejados en esta palabra. Padre, gracias por tu gran amor, por tu fidelidad. Gracias porque nos has dejado unas instrucciones claras, precisas para nosotros poder vivir según tu santa y perfecta voluntad. Oramos, Señor, para que esta palabra caiga como semilla en terreno muy fértil, que a su debido tiempo dé el fruto esperado por ti, oh Señor. Ayúdanos a ser enseñados, capacitados, transformados, corregidos y preparados para toda buena obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Leemos para escuchar la voz de Dios. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó esas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Meditemos. Respondamos a la siguiente pregunta: cuando tu hermano peca contra ti, ¿asumes el lugar de Dios al juzgarlo o imitas a Jesús al perdonarlo? Oh Señor, hoy queremos pedirte perdón. ¿Cuántas veces hemos querido tomar tu lugar de jueces y juzgamos? Guardamos rencor en nuestro corazón, atesoramos esa maldad y la arrastramos durante años, décadas. Quizás aún cuando nos han pedido perdón, nos hemos negado a darlo. Sin embargo, Señor, tú nos has perdonado. Has tenido de nosotros piedad y tu misericordia nos ha alcanzado. Por esa misericordia estamos hoy aquí reunidos. Ayúdanos a examinarnos en lo más profundo de nuestro corazón y déjanos ver aquello que tú ves
y por lo cual hoy debemos pedirte perdón y también otorgar perdón a aquel que nos ha hecho mal. Límpianos, Señor. Restaura tu iglesia. Ayúdanos a ser esos siervos fieles que te sirven en amor, en unidad y que proveen armonía para la iglesia, para su familia, para cada una de las personas con las que nos rodeamos día a día. Que hoy, Señor, tomemos el ejemplo de José, que no solamente perdonó, sino que también restauró a sus hermanos. Que nosotros seamos esos creyentes, restauradores de la amistad, de las relaciones familiares, con los amigos, con nuestros entornos. Que recordemos que así como hemos sido perdonados, también estamos llamados a perdonar. Pongo en tus manos la vida del pastor Edison, quien para el día de hoy ha preparado una hermosa predicación que nos exhorta a tener un encuentro contigo y con nuestro prójimo en términos de perdón. Sabemos que para relacionarnos bien contigo, primero nos tenemos que relacionar bien con nuestro prójimo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los dejo entonces con el pastor Edison, quien es la persona responsable de la exposición bíblica esta mañana, titulada Encuentros con el prójimo, esquivando el lugar que le corresponde a Dios. Érase hace muchos siglos atrás que un padre tenía 11 hijos. 11 hijos. Pero al menor, quizá por haberlo concebido en la vejez, a ese menor, el número 11, lo amó más. Vaya cosa la vida, ¿no? Los papás que han tenido familias numerosas, con los mayores son más estrictos, más pelas, más reglas, pero con los menores, y especialmente con el menor, es más condescendiente, menos pelas, menos reglas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto corazón resentido hay aquí esta mañana? La preferencia de este padre por el hijo menor fue evidente, tanto que llegó a indisponer al resto de los hijos. Inclusive este amor preferencial por el hijo menor indujo de alguna manera a que el resto de la familia sintiera celos. Como si fuera poco, el hijo menor, además de consentido, preferido de su padre, era soñador de unos sueños provocadores, como por ejemplo cuando soñó que la luna, el sol y 10 estrellas se inclinaban en reverencia ante él. Y como si fuera poco, fue y le contó ese sueño a sus hermanos y a sus padres, los cuales se molestaron con el chico por lo que insinuaba semejante cosa. Y no era para menos. Un día, lejos de casa, los 11 hermanos, se dio la oportunidad para que los 10 hermanos de este chico consentido hicieran algo al respecto. Y se les ocurrió la descabellada idea de vender a su hermano soñador como esclavo a unos viajeros que pasaban junto a ellos, y se llevaron el muchacho para Egipto. Valga la pena aclarar que esta familia del chico consentido eran de Canaán. Cuando los 10 hermanos llegaron a la casa sin su hermano menor, le dijeron a su papá que el muchacho había muerto, tal vez devorado por una fiera salvaje. Cuando los viajeros llegaron a Egipto con el muchacho, lo vendieron a un hombre muy poderoso de ese país. Su nombre era Potifar. Por cierto, el nombre del chico que estaba vendido era José.
Potifar llevó a su casa a José como esclavo. Entonces la esposa de Potifar quiso seducirlo, abusarlo sexualmente, pero José escapó. En tanto José escapaba, la mujer comenzó a gritar como si alguien estuviera abusando de ella y mintiendo, culpó a José de una desgracia que ella se inventó. Por desgracia, José fue capturado y llevado a la cárcel con falsos testimonios. En la cárcel se dio a conocer como intérprete de sueños, talento que le concedió algo de fama. Poca fama que llegó a los oídos de un faraón que también era soñador. Sus sueños predecían una hambruna de 7 años, anticipados con 7 años de abundancia. Entonces el rey mandó llamar al preso, al que habían apodado el soñador. Y este se organizó un poco su presentación personal para ir ante el rey, ¿no? Y en ese encuentro José le interpretó los sueños al rey. Paso seguido, José le recomendó al rey cómo debe proceder a la luz de esos sueños. Entonces el faraón hizo algo, le sacó de la cárcel, lo hizo su hombre de confianza para que dirigiera todo un proyecto en Egipto contra el hambre, un proyecto de 14 años, 7 de abundancia y 7 de hambrunas. En casa del padre de José ya se habían hecho la idea de que José estaba muerto. Por lo menos eso pensaban sus papás, porque sus hermanos hicieron un pacto de silencio ante esa villanía familiar. Mientras tanto, en Egipto se realizó con José al mando un proyecto de almacenar alimentos en los 7 años de abundancia para proveer comida a los 7 años seguidos de hambruna que pronosticaban los sueños del faraón. En efecto, cuando llegó la hambruna, esta no solo se hizo sentir en Egipto, en los países vecinos también, entre ellos Canaán, la tierra donde habitaba la familia de José. Las gentes de los países vecinos, al enterarse que en Egipto había alimentos, comenzaron a migrar a Egipto por comida. Jacob, que así se llamaba el padre de José, mandó a esos 10 hijos villanos por comida a Egipto. Aunque en la ausencia de José había nacido otro hijo a Jacob, a quien el viejo llamó Benjamín. Y sobre Benjamín, el viejo depositó todo el amor y toda la preferencia que un día le había depositado a José. Cuando los 10 hijos de Jacob llegaron a Egipto, se toparon con José. Y ellos no lo reconocieron inicialmente porque José era un príncipe, y los príncipes en Egipto se maquillaban de cierta manera, se vestían con ropas majestuosas, usaban, coronas, elementos en la cabeza que los distinguía como reyes. En cambio José, cuando vio a sus 10 hermanos, inmediatamente los reconoció. Los atendió sin revelarles su identidad. Pero indagando con astucia y cautela, se dio cuenta que su padre aún vivía y que en la familia había un nuevo miembro, su hermanito menor, Benjamín. Al José saber nuevamente sobre su familia, los mandó llamar a todos para que se viniesen a vivir con él en Egipto. Eso sí, después de haberles revelado su identidad. Y cuando lo hizo, era de no creer. José, quien ya ejercía mucho poder en Egipto, después del faraón era el hombre más poderoso, perdonó a sus hermanos, los recibió con misericordia y generosidad. Se reencontró con su padre, fue un encuentro muy emotivo. Conoció a su hermano menor, el hijo número 12 de la familia, y acogió a toda esta familia en su casa. Pasados los años en Egipto, murió Jacob. Y esto preocupó mucho a los hermanos de José, pues llegaron a creer que si José les perdonó la vida fue porque su padre vivía aún, pero ahora que el patriarca ya no estaba, ¿cuál sería su suerte? Y si va y José se le da por desquitarse.
Entonces los hermanos de José comenzaron a pensar en cómo proceder ante esta incertidumbre. Sacaron de debajo de la manga una carta magistral para jugársela por todo. Decirle a José unas palabras que le mandó decir su padre Jacob. Y estas fueron las palabras: díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. No sabemos si es cierto que el patriarca le mandó a decir estas palabras a José. ¿Será que sí? No. Pero por la calaña de hermanos que tenía José, uno les termina dando el beneficio de la duda. El texto no nos permite decir si era cierto o no. Lo que sí nos permite es ver un dolor profundo en José. Y no era para menos. Murió su padre, quizá el único ser que en la vida lo hizo saberse, sentirse, comprenderse amado. Cuando escuchó las palabras de sus hermanos, José lloró de manera muy sentida. José lloró. No sé si lloró una vez más la muerte de su padre, o si lloró sentidamente el dolor que le habían causado sus hermanos, o si estaba llorando las dos cosas. El mensaje que estos muchachos le dieron a José me sorprende. Lo siento astutamente oportuno. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la expresión: perdona la maldad de los siervos de tu padre. Perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Esa es la expresión. Perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Esta expresión apela a una contradicción existencial muy compleja de asimilar, porque ciertamente no miente. Preste atención a lo que tenía que perdonar José. José tenía que perdonar la ofensa de sus hermanos, ¿cierto? No. ¿Qué tenía que perdonar José? La maldad de sus hermanos. La otra cosa que contradice es que ellos eran siervos de Dios. Perdona la maldad de los siervos del Dios. Estos hermanos de José se comprendían como siervos de Dios. Y lo otro, no de cualquier Dios, del Dios de tu padre. ¿Cómo era conocido Dios antes de Moisés en el monte Sinaí? En el monte Sinaí Dios le dijo su nombre a Moisés. Le dijo: yo me llamo Yahvé, que significa yo soy el que soy. Pero antes de Moisés, ¿cómo se llamaba Dios? ¿Cuál era su nombre? Dios de Abraham, Dios de Isaac y mire bien, Dios de Jacob. Lo que le mandaron a decir los hermanos a José es: tenemos un Dios y sabemos que es el Dios de Jacob. Jacob es tu padre. Nosotros somos siervos de ese Dios. Perdona nuestra maldad. Los hijos de Jacob sí eran siervos de Dios. Y en presencia de esta realidad habitaba la contradicción. ¿Qué contradicción? La maldad de los siervos de Dios. Míreme, hay muchas cosas difíciles de perdonar, pero cuán difícil es perdonar la maldad de los siervos de Dios. Regular y popularmente arrojamos piedras de juicio sobre los siervos del Dios de Jacob cuando nos enteramos de sus maldades o esas maldades nos afectan. Yo te pregunto, ¿por qué parece que perdonar la maldad de los siervos de Dios es más difícil que perdonar la maldad de cualquier otra persona? Estamos hablando de perdonar maldad, no de perdonar ofensas. Perdonar ofensas es difícil. Perdonar la maldad es más difícil. Hace poco falleció
uno de los apologetas evangélicos más destacados del mundo. Su nombre fue Ravi Zacharías. Apologetas son estos ministros del evangelio que se dedican a argumentar de manera intelectual la fe ante quien le exija razón, ante quien haga las preguntas, cualquiera sean, difíciles o fáciles. Ravi Zacharías fue un predicador de reconocimiento mundial, un nombre grande, un ministerio inmenso. Impactó multitudes, se paró en los escenarios más complicados del mundo a argumentar intelectualmente la fe. Y tras su muerte, salió a la luz una cantidad de pecados que en vida ocultó. Muchas personas, en tanto Ravi Zacharías vivía, se beneficiaron de su sabiduría y conocimiento, bebieron de la gracia que emana de sus libros y disfrutaron a Dios en las delicias de sus sermones. ¡Qué sermones los de Ravi Zacharías! Pero ahora, aunque muerto, por redes sociales miles le juzgan, le menosprecian, le insultan, lo condenan, trapean con su honra. Me dan ganas de gritarles estas palabras de los hijos de Jacob a todos esos acusadores virtuales del gran apologeta. Por favor, perdonen la maldad del siervo de Dios. Miren lo que estoy diciendo, la maldad, ni siquiera estoy diciendo la ofensa. La maldad. Perdonar la maldad de otros y que esos otros sean siervos de Dios es doloroso. El acto de perdonar también exprime lágrimas que emergen de las profundidades del corazón. La maldad de los siervos de Dios es grande. Sí que no se trata de ofensas minúsculas, aún así nos resulta un desafío perdonar la maldad de los siervos de Dios. Es más, a veces ni han cometido maldad y ya lo llevamos en la mala. Pastor, mi esófago es angostico y ese pastor no me pasa. ¿Pero qué te hizo? Nada, pero no me lo trago. ¿Pero qué pasó? No le digo que nada, pero no lo perdono. ¿Y cuál fue la ofensa? Ninguna, pero no lo perdono. Sin cometer delito. ¿Y qué lidias para perdonar un siervo de Dios? Imagínate cuando sí comete maldad. Yo no pretendo justificar ningún pecado de ningún siervo de Dios. Reconozco que nuestra maldad es un problema con mayúsculas, pero tal maldad no nos descategoriza como siervos del Altísimo. Léase la historia de Abraham. ¡Qué personaje! Y Dios lo llamó amigo. Y era malito. Lea su historia, léala. En Génesis, del 12, capítulo 12 en adelante, para que vea qué personaje Abraham. Y Dios lo llamó amigo, padre de la fe. Léase los relatos de David, en Crónicas, en el libro de los Reyes. Dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Ay, lea su historia. Léala. Su maldad no lo descategorizó de lo que era ante los ojos de Dios. Y sabe algo, en la historia bíblica, en la historia del cristianismo y en la historia actual, Dios se vale de siervos imperfectos que cometen maldad. La han cometido, la están cometiendo y la cometerán. Dios es experto en escribir recto sobre líneas torcidas. José no tenía que perdonar las ofensas de sus hermanos, no. Estaba ante el desafío de perdonarles su maldad. Una cosa es una ofensa, otra cosa es una maldad y otra cosa es una maldad grande. El texto dice,
grande maldad. No era maldad, no bastaba con eso, era grande la maldad. Y José tenía que responder ante esa maldad que era grande con un perdón grande. No es fácil perdonar ofensas, si usted lo sabe, pero perdonar la maldad de otros cometida contra uno es un camello. José lloró ante la petición de sus hermanos. Él rompió en llanto cuando sus hermanos le mandaron decir: por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Por favor, escúcheme bien, no se me duerma que Dios te está hablando. No se me duerma que Dios te está hablando. Présteme atención. Tienes que perdonar una maldad o varias de algún siervo de Dios. Tienes tú que perdonar una maldad o varias de algún siervo de Dios. Según el relato bíblico, aún José no terminaba de secar el llanto de su rostro cuando llegaron sus hermanos y se postraron ante él con estas palabras: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Los hermanos de José con esta actitud evidenciaron que se rendían, que estaban dispuestos a asumir las consecuencias de la maldad de su juventud. José era un gobernante justo. Él era, por lo menos para ese momento, un gran conocedor de leyes. Era el segundo al mando después del faraón, imagínate. Tenía autoridad, tenía mando. Podía pedir la cabeza de sus hermanos. Podía disponer tranquilamente con cada uno de ellos para venderlos como esclavo, así como ellos hicieron con él. Tenía la autoridad para acusarlos por lo que hicieron y condenarlos a prisión. Pero José, antes de proceder con categorías humanas de justicia, entendió el supremo plan de Dios en su vida. José pudo ver en su tragedia la sabiduría de Dios. José entendió que Dios puede intervenir en las desgracias humanas y convertirlas en bendición. Las tragedias vividas por José abrieron brechas en su vida, en su mundo y sobre todo en su entender, que le encaminaron a comprender lúcidamente el misterio de Dios en su existencia. Al entender estas cosas, entonces José le dijo a sus hermanos: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? No tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Quienes somos rencorosos, así sea un poquito, somos ciegos los rencorosos, ¿no? Somos ciegos, torpemente ciegos como para ver la intervención de Dios en lo que sufrimos, en lo que padecemos, en las heridas de nuestras almas. Torpemente ciegos para ver la mano de Dios obrando para nuestro bien desde nuestra desgracia. Los que somos un poquito rencorosos nos volvemos invidentes, vergonzosamente invidentes para contemplar a Dios transformando el mal que nos acontece en bendiciones. Voluntariamente nos volvemos ciegos para no ver la soberanía de Dios y en consecuencia perdonar. Si usted y yo no podemos ver la soberanía de Dios en el laberinto de nuestros sufrimientos, eso nos va a impedir abrirnos hacia el perdón con nuestro prójimo. Pero cuando yo puedo ver a Dios obrando en lo que me acontece, en lo que me duele, en lo que sufro, pero puedo ver que Dios va a transformar todo esto para bien, entonces las cadenas de rencor, odio y resentimiento, dolor se rompen y mi corazón queda libre para perdonar. Eso fue lo que le pasó a José. Cuando entendió que Dios tenía el control de toda su historia, su corazón quedó libre y le dijo a sus hermanos: no tengan miedo, no tomaré el lugar de Dios.
Y es que cuando nosotros somos ciegos ante la soberanía de Dios y no podemos ver que Él está obrando en medio de mi dolor para bien, entonces en medio de esa ceguedad asumo descaradamente el lugar de Dios. Y en lugar de perdonar, juzgamos. Y en lugar de perdonar, condenamos. Y en lugar de perdonar, criticamos. En lugar de perdonar, chismeamos. En lugar de perdonar, menospreciamos. En lugar de perdonar, alimentamos odios. En lugar de perdonar, nos creemos dioses o nos presumimos sentados sobre el trono de Dios. Cuando yo me resisto al perdón, cuando yo digo no voy a perdonar, lo que estoy diciendo con otras palabras es: yo me estoy sentando en el trono de Dios y yo voy a asumir el rol de Dios. Te voy a juzgar, te voy a condenar, voy a hacer justicia. Y eso solo le corresponde a Dios, no a usted, no a mí, a Dios. Y si yo lo pretendo hacer, lo que estoy pretendiendo hacer es correr a Dios del butaco. ¿Y sabe quién quiso hacer eso en el principio? Satanás. Sentarse en el trono de Dios. Note pues, entonces, que haciendo sumas y restas, organizando la ecuación, esto de no perdonar es pretender asumir el trono de Dios. Y pretender asumir el trono de Dios es un apetito diabólico. En lugar de perdonar, nos creemos dioses o nos presumimos sentados sobre el trono de Dios. Tranquilo Dios, córrase un poquito que yo me voy a encargar de esta persona. Yo la juzgo, yo la condeno, yo haré justicia. Eso es lo que estoy diciendo al decir me resisto a perdonar. José, quien entendió el poder de Dios en su vida, en su historia, dijo ante la oportunidad que tuvo de sacarse la espinita. ¿Y qué espinita, no? Cuando tuvo la oportunidad de desquite, le dijo a sus malvados hermanos: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Ante la falta de perdón, muchos estamos pretendiendo tomar el lugar de Dios. Cuando venga tu ofensor, cuando te lo encuentres en el camino, cuando te topes con él en la iglesia, así tengas que llorar como lloró José, dígale a ese hermano: no tengas miedo, no tomaré el lugar de Dios. Y reconforta en el nombre de Jesús a esas personas. Si usted lee bien el texto, dice que José reconfortó el corazón de sus hermanos. Literalmente la NBI dice: y con el corazón en la mano, José los reconfortó. Uno creería que la cosa era al revés, ¿no? Al que hirieron fue a José, al que vendieron fue a José, al que esclavizaron fue a José, al que llevaron a prisión fue a José. ¿Quién debería ser el reconfortado? José. Pero no. José le dijo a sus hermanos: los perdono y venga yo los reconforto. Es decir, venga yo los consuelo, venga yo los hago sentir mejor. Así que cuando venga tu ofensor y apenas lo vea pasar por la puerta de esta casa de oración, salga a su encuentro y dígale: no temas, no tomaré el lugar de Dios, venga, te consuelo. Cuando yo dije esto en el culto de las 9, la gente saltaba, remolineaba, alababa a Dios. No habíamos pedido ofrendas y estaban diezmando con gozo. No sé qué les pasa a ustedes. Usted dirá:
Edison, yo veo a mi agresor, a mi ofensor, y no soy capaz de hacer lo que dices. Entonces, mejor aún, haga lo que Jesús dijo que en estos casos hay que hacer. Y usted me preguntará, ¿y qué dijo Jesús? Jesús dijo lo siguiente: si te dan en una mejilla, por la otra, y camina otra milla, y perdona 70 veces 7. Y si te maldice, ora por él. Y si tiene hambre, dale comida. Y si tiene sed, dale agua. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo dijo Jesús en Mateo 5, 43 al 48. ¿Y sabes de qué estaba hablando Jesús cuando les dijo, sean perfectos como el Padre es perfecto? Miren lo que les estaba diciendo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Sean perfectos como el Padre. ¿En qué consiste ser perfectos como el Padre? En amar a aquel que yo le doy categoría de enemigo, y a su nombre. A muchas personas nos gusta hablar de amor. Esta es la generación, intuyo yo, que exige amor. Pero eso sí, no nos gusta amar. O en su defecto nos gustaría amar a nuestra manera y no amar a la manera de Dios. Nuestros amores, escúcheme bien, nuestros amores, en verdad amores no son hasta que imitan el amor de Dios. Si tu amor no imita el amor de Dios, eso no es amor. José entendió que Dios puede intervenir en las desgracias humanas y convertirlas en bendición. San Pablo dijo lo mismo en unas palabras excepcionales, como para mandar a enmarcar: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Miren, la visión de la vida y de los acontecimientos de la vida nos es más clara cuando pasan los años, cuando podemos mirar en retrospectiva e identificar las formas extraordinarias en las que Dios permitió nuestras desgracias, que al final todo redundó para bien, un bien sorprendente. Mira, cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, él no vio la mano de Dios en ese momento. Cuando José fue revendido como esclavo en Egipto para Potifar, él no vio la mano de Dios en ese momento. Cuando José fue llevado a prisión con falsas acusaciones, él no vio la mano de Dios en ese momento. Pero cuando el rey lo mandó llamar, empezó a ver la mano de Dios. Y cuando el rey lo puso como segundo al mando en todo el imperio egipcio, y lo puso como segundo después del rey, y el dueño del proyecto contra el hambre durante 14 años, y cuando él vio que él era un hombre escogido de Dios para gobernar y saciar el hambre del mundo en esa época, se dio cuenta entonces que Dios es soberano y estaba guardando su historia, protegió su historia. Y el valle de lágrimas que tuvo que cruzar prepararon su corazón para ser rey. Tal vez tú te encuentras en el valle de lágrimas y usted no ve para dónde va la cosa, no sabe dónde va a terminar su vida. No se preocupe. Así como Dios cuidó de la vida de José en el valle de lágrimas y en el laberinto de los sufrimientos, así cuida Dios de ti. Y verás al final el resultado, y podrás mirar hacia atrás y decir: para los que aman a Dios, hasta el dolor, el llanto, el sufrimiento y las heridas del alma obran para bien. Para bien.
Cuando José pudo comprender su historia y redimir su alma en condiciones de gozo, alabó a Dios y fue agradecido con Dios. Y se lo dijo a sus hermanos: hermanos, no se angustien por lo que me hicieron. Eso que ustedes me hicieron, ve a dónde me trajo. Al segundo trono después del faraón. Lo que ustedes hicieron mal, Dios lo convirtió en un enorme bien. No solo bien para ustedes, un bien para el mundo. Mire, le estoy dando comida al mundo gracias a que ustedes me vendieron, y me vendieron como esclavo, y luego me vendieron como esclavo aquí en Egipto, y mira dónde estoy, rey de Egipto. Tú no sabes a dónde te va a llevar este dolor, Dios sí. Y cuando lo cruces y estés al otro lado, podrás alabar a Dios y ser agradecido con Él y decir: todo ese dolor Dios lo convirtió en un enorme bien. Algunos de ustedes quizá ya peregrinaron unas buenas millas en condiciones de desgracia, y ahora, hoy pueden mirar atrás y decir con gozo y con una alegría emotiva: Dios ha obrado en mi vida, en todos mis sufrimientos, en todas mis desgracias, en todos mis infortunios, para bien. Muchos otros, quizás usted sea uno de ellos, se encuentra en medio del dolor, en medio de la desgracia, del sufrimiento, y no ves, no eres capaz de ver ahora mismo la mano de Dios obrando en tu realidad. ¿Sabes? Esta historia de José te invita a confiar en Dios, a depender de Dios, a dejar toda tu vida y todas tus realidades en las manos de Dios. Yo no sé si pronto o más tarde podrás ver con claridad y reconocer que en todo este tiempo Dios te guió, te guardó, te preparó en el valle de las lágrimas para una vida bendecida. Grabe con oro estas palabras sobre tu corazón y jamás las olvides. Para quienes aman a Dios, todas las cosas, todas, inclusive las heridas que me han causado. Y seamos francos, nosotros no somos peritas en dulce tampoco, y las que yo he causado. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro, por favor, y eleve su alma a Dios. Y en tanto haces ese ejercicio de elevar el alma a Dios, escúcheme bien, tal vez aquí hay personas que deben de perdonar la maldad de algún siervo de Dios, o de varios, o varias maldades. Si usted es una persona que tiene que perdonar la maldad de algún siervo de Dios, por favor póngase en pie. A José lo ofendió la familia. Las familias causan heridas profundas, ¿no? Si usted está herido, lastimado en su alma, porque en su familia le hirieron profundamente, y no has podido ver la mano de Dios en esas heridas, póngase en pie, por favor. Si usted ha herido a alguien profundamente y hoy tienes la humildad para decir: yo herí y provoqué unas heridas muy profundas, yo he hecho daños inmensos, póngase en pie, por favor. Si usted necesita perdonar o ser perdonado, póngase en pie, por favor. Eleve sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy, ofendido
u ofensor. Aquí estoy, herido o hiriente, agredido o agresivo, pero aquí estoy. Y no voy a ocupar el lugar de Dios, ni con mi vida ni con la de otros. No voy a juzgar, no voy a condenar, no voy a murmurar. Dejo esta experiencia de vida dolorosa en tus manos como lo hizo José. Y por traumática, difícil y dolorosa que sea, aquí está, Señor, recíbela. Y así como sanaste la vida y el corazón de José, sana el mío. Y así como consolaste a los ofensores, a estos 10 hermanos de José, también consuélame a mí que he sido ofensor y que también he causado daños a otros. Esta es una mañana en que te invocamos, Espíritu de Dios, para que tu aliento de sanidad envuelva nuestras vidas, esta congregación esta mañana. Y si a nosotros nos ha costado perdonar la maldad de los siervos de Dios, que hoy podamos empezar a hacerlo por lo menos. Que hoy podamos perdonar esas heridas profundas de familia. José lo hizo. Fueron sus propios hermanos. Pero los perdonó y los bendijo y les dio pan y les dio comida y les dio vivienda. Los acogió con generosidad. Le costó llanto, sí, como nos ha costado a muchos llorar. Pero bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Señor, consuela el corazón de tus hijos hoy. Ahí donde usted se encuentra, hermano mío, habla con Dios. Pide su ayuda. Habla con Él. Expresa, ponga en evidencia ese dolor. Ponga a sus pies esas heridas que llevas en el alma, en el corazón, en los recuerdos. Esas heridas que todavía sangran. Y dígale: aquí está, Señor, mis heridas. Trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad. Qué difícil es sanar el alma. Definitivamente solo tú puedes sanar las almas. Sana las nuestras hoy. Sana las nuestras hoy. Y enséñanos, ayúdanos a perdonar la maldad grande. A veces perdonamos lo pequeño, pero dejamos pendiente las grandes. Ayúdanos a perdonar la maldad grande. Libéranos y permítenos encuentros genuinos con nuestro prójimo. Que mi prójimo se vuelva hermano. Que mi enemigo se vuelva amigo. Que mi ofensor se vuelva compañero del camino. Que a quienes yo he dañado se vuelvan, Señor, a mi lado, discípulos de Jesús, discípulos del amor y del perdón. En el nombre de Jesús encomendamos nuestras vidas y estas realidades delante de ti. Amén. Amén. Dios les bendiga.